Bien, buenos días, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a la clase de hoy. Tenemos como tema, disculpen por favor por la intromisión, lo que sucede es que tuve algunos desperfectos con la computadora por esto del corte de luz, todo eso. Pero bueno, ya estamos aquí, eso es lo importante. Y bien, habíamos visto pues dos temas la clase anterior, el día domingo pasado y el día sábado anterior, un tema y medio, ¿no? Entonces vamos a completar con el tema 4 y el tema 5 el día de hoy. ¿Bien? Tema 4 y tema 5 el día de hoy. Entonces, para ello, pues, nosotros tenemos que primero recordar el tema anterior. Pues, ¿no? Tema 4, estamos literatura latina, y habíamos visto la literatura griega. ¿Bien? A ver, un momento, por favor. Bien. Entonces, les comentaba, pues, ¿no? Mi nombre es Melissa Álvarez. El correo es melissa.alvarez@gmail.com. Bien. Esto de aquí, pues, es el correo donde ustedes van a tener que enviar las evidencias, las tareas, ¿no? Los trabajos que dejemos, pero de todas maneras tengan en cuenta que la puntualidad, ¿no? En cuestiones de el envío de tareas es, pues, importante. Agradezco más bien los que han estado pues enviando los trabajos con prontitud y sobre todo de forma completa. Y bueno, eso también pues va a beneficiar en cuanto al, digamos, al conteo de notas, ¿no? En los estudiantes. Bien, entonces, bien, nos seguimos ubicando, pues estamos en el tema 4. Tema 4 dice literatura latina. Vamos a empezar. ¿Qué es la literatura latina? Bueno, hemos visto pues anteriormente la literatura griega con Homero, Sófocles, y aquí vamos a ver pues a la literatura latina con Virgilio. Bien, es aquel periodo clásico o también llamado Edad de Oro, donde se extiende pues desde la aparición de Cicerón hasta la muerte de Augusto, el emperador Augusto. Aquí pues se toma en cuenta la simetría, el orden, el equilibrio de los griegos y en general pues su estilo fue imitado pues por los romanos. Livio Andrónico fue el primer griego prisionero que tradujo al latín a los trágicos griegos. La literatura romana tuvo 3 periodos, el de origen, edad de oro y decadencia. Es importante que tengamos en cuenta estas 3 etapas de la literatura latina, puesto que luego de ello, en el auge, pues, ¿no? Cuando vemos en la etapa intermedia, la edad de oro, se distinguieron 2 etapas. La etapa de Cicerón, en la que predomina, pues, este célebre orador, aquí lo tenemos, a Cicerón, y luego el siglo, pues, de Augusto, donde se destaca Virgilio, Horacio y Ovidio. Aquí tenemos a Virgilio, gran poeta latino, ¿bien? Latino porque tenía, pues, la ascendencia romana. Los representantes en la oratoria, ya lo habíamos comentado, era Cicerón con sus obras catilinarias, filípicas y berrinas. Y en la lírica, ya más en el aspecto poético, tenemos a Virgilio con la obra Eneida, cuyo pues personaje principal es Eneas, precisamente. Tenemos también a Bucólicas, a Geórgicas también. Y a Horacio tenemos pues con las obras Épodos, Epístolas, Odas, a Ovidio con la obra Arte de Amar, Remedios de Amor y la Metamorfosis. En el caso de la épica, pues tenemos a que tener en cuenta, ¿no? Aquí al representante máximo de la épica, digamos que de ese entonces, con la obra Eneida, a Publio Virgilio Marón. Bien, nació en Mantua, Andes, lo llamaron también el Cisne de Mantua. Bien. 2 maestros lo formaron, que fueron Cirón en filosofía y Pertenius en poesía. Fue protegido, es decir, tenía pues como mecenas al gran Octavio, ¿ya? Y a otro ministro de él. También poseía una gran elegancia y cultura en el momento de la escritura que tenía él en sus obras. Fue de un temperamento también tímido, dulce y enfermizo. Sus personajes pues poseen dimensiones humanas,
por las que dedicó también su vida a la concepción y pulimento de sus obras. Utilizó el tópico locus amenus, ¿no? Locus amenus, en este caso, él pues tenía esta gran, digamos que preponderancia por la timidez. Sin embargo, al momento de expresarse, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que él siempre se ubicaba en el espacio, ¿no? Es un espacio en el que se encuentra fuera de los límites de lo habitual. Por eso es que se denomina locus amenus. Bien, en este caso es un término pues latino, ¿no? Que significa lugar agradable, encantador, ameno, bonito. Eso es lo que él buscaba en sus obras. Las obras que él tiene pues son la Eneida, las bucólicas y las geórgicas, como ya lo habíamos dicho. Y la Eneida pues está precisamente compuesta por 12 cantos, los cuales intentan explicar el origen de la raza latina, la raza romana, cómo es que Eneas funda precisamente Roma. Ese es, digamos que, el objetivo de la Eneida. En el caso de bucólicas, bueno, va a constar de 10 poemas pastoriles. En el caso de geórgicas, es un tratado de agricultura sobre el cultivo del campo, árboles, abejas y animales. Bien. En el caso de la Eneida tenemos que recordar que narran las proezas del legendario héroe troyano Eneas, quien era pues hijo de Anquises y de la diosa Venus. Bien, a quien pues el destino alejó de su patria y lo llevó precisamente a Italia, desembarcándolo en Laurento, donde fundó una ciudad que más tarde llegará a ser la cuna de la raza latina. La diosa Juno, que amaba y protegía a Cartago, ciudad que estaba surgiendo bajo los esfuerzos de la reina Dido, se entera de que ésta será destruida por hombres de raza troyana. Bien, eso es prácticamente un argumento conciso, ¿no? De lo que sería la Eneida. Bien, ¿cuál es entonces el significado de la literatura latina, ¿no? Fue elitista, dirigida hacia la clase aristocrática. Sus obras exaltan el sentimiento colectivo, las hazañas y proezas de sus héroes con sentido patriótico. Prácticamente tiene una gran relación de semejanza entre la literatura latina y la literatura griega, porque también tienden a exaltar el sentimiento colectivo, las hazañas, las proezas de los héroes, por eso son pues de género épico. Y obviamente tiene pues un sentido patriótico, ¿no? De defensa, de cultivo de tradiciones y todo ello. Las etapas que ya la habíamos visto previamente en la primera parte eran la etapa arcaica o de origen, donde se inicia pues con Andrónico y sus traducciones de la Odisea, ¿no? Donde ya pues se trae o se toma en cuenta la literatura griega dentro de la literatura latina. Es un referente prácticamente, ¿no? Su obra cumbre es la Guerra Púnica y los primeros discursos también de Cicerón que se dan durante esta edad arcaica o de origen. Luego tenemos la edad del esplendor o la edad de oro, donde surge pues el auge de los grandes poetas y obviamente de la oratoria, donde se encuentra precisamente Cicerón, ¿no? Cicerón, un gran orador de la época, que se distinguía por su grandilocuencia, en el caso de ser elocuente, ¿no? De su verbigracia. La poesía épica de Virgilio y la poesía lírica de Horacio Ovidio también van a estar dentro de esta etapa de esplendor, llamada pues Edad de Oro. La etapa de decadencia o la Edad de Plata, ¿no? Donde ya prácticamente estamos pues viendo ya el olvido, ¿no? Prácticamente estamos viendo ya la etapa de caída. Muchos escritores no italianos, ¿bien? Eh, tienden a dar manifestaciones dramáticas de las antelanas, ¿no? Que son presentes en la comedia italiana. Y aquí pues están presentes Plauto y Terencio con la comedia Paliata, la obra con vestimenta griega. Bien, van a tomar en cuenta muchos modelos greco o griegos de la etapa, por eso es que también ambos elementos van a surgir para el siguiente movimiento literario, donde van a tomar en cuenta estos movimientos greco-latinos. Entonces, tenemos pues que tener en cuenta eso, ¿no? Surge pues de una normativa, de la exaltación del sentimiento colectivo, de hazañas, de proezas de los héroes, cuya dinámica se va a situar más que nada en cuanto al sentido patriótico que sientan ellos pues por la defensa de su nación. ¿Bien?
Entre sus características tenemos también la literatura latina, quien reformuló géneros ya existentes y aportó novedades, ¿no? Novedades esenciales como la fábula, la retórica y en ese caso pues tenemos también la oratoria. La oratoria es prácticamente una de las partes de la expresión que se manifiesta dentro de esta etapa de la literatura latina. Bien, la tradición griega está presente en todas las manifestaciones literarias latinas. El arte y la literatura son instrumentos ideológicos al servicio del imperio romano. Los rasgos y manifestaciones creativas. Esta literatura ofrece tres rasgos esenciales, los cuales son la muestra de la dependencia de la literatura griega, tanto en el desarrollo de los principales géneros, ya sea en la mitología, ¿no? Tenemos pues esa dependencia, en este caso de la literatura latina, sobre la literatura griega, porque toma estos modelos de la mitología, ¿no? Del uso de los dioses, que apoyan pues a los grandes héroes, que buscan pues siempre esta correspondencia, esta relación, ¿no? Divinidad con humanidad. Entonces tenemos pues esta dualidad. Luego también presenta tendencia a la creación didáctica, porque más que la estética, debido al carácter práctico de la época, por ello surgen también escritos de historia, oratoria o ciencia, junto con los literarios. Ya no solamente, como en la etapa griega, se va a tomar en cuenta el género literario para expresar pues, ciertas opiniones, ciertas partes de la historia, sino también se va a tomar en cuenta el aspecto teórico, ¿no? Teórico práctico, que va a ser pues la historia, la oratoria y la ciencia, que van a pues a hacer una especie de correspondencia entre ambos. Luego también tenemos una producción dilatada en el tiempo, pues abarca las obras creadas durante el Imperio Romano del siglo III a.C. al siglo V después de Cristo, y las escritas también en latín durante la Edad Media hasta bien entrado el Renacimiento. ¿Bien? Las manifestaciones de esta literatura escrita en latín surgen tras la conquista de la Magna Grecia en el siglo III a.C., al entrar el Imperio Romano en contacto con el mundo griego y su cultura. En su libro ustedes van a encontrar pues una parte teórica de lo que es la literatura latina, cuyo contexto histórico-cultural pues se va a normar de acuerdo a los romanos, ¿no? Que no escapan de la influencia griega. Mucho de su progreso, pues, en el orden cultural tiene su base en esta potentosa, pues, creatividad griega. Se sintieron cómodos, ya cómodos con esa influencia, pero no llegaron a la imitación mecánica. En esto reside, pues, el progreso romano, ¿verdad? Contaron además con un instrumento muy eficaz para sus fines de expansión política, tal es el caso del latín como idioma pues de uso general. Ellos querían distinguirse de los griegos, ya que los griegos tenían pues su lenguaje propiamente de Grecia, ellos también querían imponer su idioma, ya sea en este caso el latín, ¿no? Y bueno, este idioma, no en vano, esta lengua sirvió durante más de 1000 años para irradiar también cultura, también fue un medio vital de comunicación entre la mayor parte de los pueblos de Occidente. La cultura romana comprendió un largo periodo desde el siglo III a.C. y el siglo pues, V después de Cristo, ¿no? Su influencia abarcó varios siglos, las artes y las letras pues tienen su época de florecimiento de edad de oro que va desde el año 80 a.C. Bien, en este caso pues las artes y las letras tienen su época de florecimiento en esta edad de oro, porque vamos a ver cómo es que se va a defender por medio de los mecenas, el apoyo de ellos hacia los grandes pues artistas de la época, para poder así resurgir este aspecto artístico, ¿no? Tenemos pues esta ayuda que ellos brindan. Las características clásicas que hay dentro de la literatura latina son la perfección formal, es decir, la armonía y el equilibrio dentro de del fondo y la forma, ¿no? Y la sujeción también a normas precisas y estrictas. Ellos respetaban mucho las normas que precedían dentro de los géneros. No había una creatividad, una innovación que se dé, ¿no? Ellos eran muy respetuosos de las normas que se imponían. Había un predominio también del intelecto y la razón sobre los sentimientos y la imaginación. Recordemos que aquí nos tomaba mucho en cuenta el aspecto expresivo, emocional
de los protagonistas, sino más bien este aspecto más intelectual, lleno de razón, de correspondencia, objetividad, porque son aspectos de la realidad que son llevados pues al mundo de la literatura. También hay una continencia del yo personal, donde no se toma mucho en cuenta el, digamos, el aspecto de la persona, cómo es que él decide, sino está ya predestinado prácticamente por los dioses. Y la búsqueda de la belleza y la verdad también, que es pues tema esencial en la literatura latina. Ahora, bien, si bien nos ubicamos pues en cuanto a sus características, sabemos que tuvo rasgos propios y diferenciados con respecto a las letras griegas. Ya hemos visto que Grecia pues tenía su lenguaje griego y acá tenemos pues en Roma nuestro latín, ¿no? Lo utilitario primaba frente a lo bello, es decir, buscaba más el uso que la armonía en el aspecto de la belleza, del lenguaje pues que se ha utilizado, ¿no? Igualmente el razonamiento era antes que el imaginario, que lo hemos visto, la razón frente a los sentimientos. De ahí que sentían más apego a los géneros didácticos, tal es el caso de la historia, la oratoria, etcétera, que a los de creación que eran pues de lírica, épica y teatro. ¿Bien? Se resalta aquí en ese periodo porque no querían tampoco imitar del todo a Grecia, querían también tener una especie de relevancia, ¿no? Entonces decían, ya, si en Grecia, pues ellos apoyaban mucho lo que era el aspecto de la creación mediante, pues, figuras literarias y todo ello, nosotros vamos a irnos, pues, por los géneros didácticos, donde se den, pues, o se lleven a cabo el aspecto histórico, ¿no? Más de oratoria, donde las personas puedan resaltar por esos aspectos, y no tanto por la lírica, la épica o el teatro. Los principales periodos de la literatura latina, bueno, en realidad la literatura latina anterior a la conquista de Grecia era bastante rudimentaria, ¿no? Estaban pues recién armando lo que sería el esquema de la literatura latina, puesto que consistía en pequeñas composiciones denominadas carmina, que eran los poemas, que se interpretaban pues en los actos públicos y en las ceremonias religiosas. No existían aún los tres géneros literarios clásicos que conocemos: épico, lírico y dramático. En el siglo III y II antes de Cristo, denominado el florecimiento del teatro, donde aquí pues nace este género, ese año los magistrados, en el año 240 antes de Cristo, los magistrados romanos encargaron a Livio Andrónico, un esclavo griego, que tradujera y adaptara una comedia y una tragedia griegas para ofrecerlas al pueblo romano como un espectáculo más de los juegos públicos. El éxito determinó que desde entonces la representación de ese tipo de obras se hiciera habitual, ¿no? Mandaron pues a un esclavo a que tradujera pues de griego a latín una obra trágica griega. El teatro romano tenía un objetivo muy diferente al del teatro griego. No pretendía la catarsis, no pretendía que reflexionaran, no pretendía que ellos se llenaran de esa idea y tuviesen pues la necesidad de reflexionar, criticar, observar. Ellos más bien buscaban que el teatro fuera solamente un espectáculo más, como un circo, ¿no? Cuyo fin solamente va a ser divertir y hacer reír al público. No buscaban, como en el teatro griego, pues, que ellos reflexionaran sobre digamos, las acciones del ser humano, en este caso mediante la catarsis. Y en ese sentido, pues, el teatro romano era más para el entretenimiento, la diversión de los espectadores, ¿no? ¿Qué es la catarsis, tú dirás? Es la liberación o eliminación de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso, ¿no? Es decir, es la purificación de las pasiones del ánimo mediante las emociones que provoca la contemplación de una situación trágica. ¿Qué es lo que nosotros sentimos mediante una situación trágica? Por ejemplo, la observación de una muerte a causa de, por ejemplo, en Edipo Rey, ¿no? Que era prácticamente una muestra de catarsis notable. Él se da cuenta que se había casado con su madre, había tenido hijos y que había matado a su padre. Él siente esta impotencia de no haber podido, digamos, que evadir al destino. Y entonces se saca los ojos, ¿no? No se mata, pero se saca los ojos al ver que su madre se había, pues, matado al haberse enterado de esta aberración de la vida. ¿Y cómo es que surge de la catarsis aquí? Las personas al sentir los espectadores, ¿no? Al sentir esta experiencia,
sienten un gran pues dolor, ¿no? Una emoción fuerte que están viviendo con el personaje y muestran esta catarsis, ¿no? Digamos, esta empatía al momento de poder ellos corresponder a esa situación. Por eso los romanos prefirieron la comedia a la tragedia, ¿no? Ellos no se dedicaron mucho a los aspectos trágicos, sino más bien a los aspectos cómicos, porque su objetivo, ya lo habíamos mencionado, era pues de entretener. Bien, entonces, en especial, pues, la representación de las costumbres, las situaciones amorosas y de la vida diaria, con presencia, pues, de los personajes tipo, y que culmina siempre en un final feliz. Las comedias latinas adaptadas y mezclaban, pues, argumentos, personajes, situaciones de las comedias griegas, ¿bien? Buscaban los arquetipos, digámoslo así, ¿no? Lo que posteriormente se llamarán arquetipos. Son aquellos personajes que, bueno, tenemos pues al que es el fanfarrón, al que es el avaro, al que es el gracioso, y se queda siempre con esa personalidad, ese personaje, digámoslo así, ¿no? Entonces, adaptan estas características particulares a sus personajes, mostrándolos en sus papeles dentro de la tragedia, perdón, dentro del teatro de comedia. Y la comedia y la tragedia tienen en Roma pues una estructura muy similar. Ambas constan en general de un prólogo, unos episodios y también un epílogo, ¿no? Siempre tienen pues esa estructura en el caso de estas dos especies dramáticas. No había cortes en actos, cada obra tenía pues su propia música, había un coro que los representaba también. La época de Augusto, también llamada la Edad de Oro de la poesía latina, a diferencia de la poesía griega, pues compuesta para ser recitada, la romana solamente se dedicó a ser creada para ser leída y difundida a través de manuscritos. ¿Bien? O sea, si era cierto en la literatura griega, los poemas, las poesías griegas eran pues recitadas por los grandes, ya habíamos dicho, poetas de la época, o también llamados aedos. Aquí, en el caso de la literatura latina o romana, las poesías no fueron precisamente creadas para ser recitadas, sino más bien para ser leídas únicamente a través de los manuscritos, porque recordemos que en esa época no había pues la imprenta, ¿no? Entonces todas las personas que querían tener una obra tenían que escribirla, ¿no? Y obviamente era pues menos, digamos que no era tan fácil, ¿no? Encontrar las obras escritas de manera más, digamos que con mayor abundancia en números de obras, ¿no? Solamente habían una copia por cada obra. Entonces era pues prácticamente imposible obtener una gran cantidad de personas estas obras a su vez. Por eso es que en la literatura griega ellos, pues los poetas iban, se dirigían a ciertos pueblos, poblados cercanos para poder cantar estas poesías épicas, pero o poemas épicos, pero en Roma no se dio de igual manera, ¿no? Bien, ¿cuáles son los representantes aquí de la poesía lírica? Tenemos, pues, durante siglos los poetas latinos se esforzaron por crear una lengua poética tan rica y expresiva como el griego, pero sus versos no conseguían la gracia y musicalidad de los versos escritos en lengua griega, ¿no? En la poesía lírica, este esfuerzo culminó en el siglo I a.C. con Ovidio, Horacio y Virgilio, quienes, inspirándose en los poetas griegos, porque tenían pues una referencia, lograron una poesía lírica propiamente latina y de gran valor estético. Y dentro de la poesía épica tenemos las epopeyas griegas, quienes despertaron a los romanos deseos de tener una poesía épica nacional que explicara los orígenes de Roma. Es decir, dentro de la poesía épica se buscaba un aspecto histórico, ¿no? ¿Cómo es que surge Roma? ¿Cómo es que se funda Roma? Entonces Virgilio, que es un poeta latino, emprendió la tarea de escribir la Eneida. En esta obra se ubican pues los orígenes de Roma en el admirado mundo griego. Del género dramático tenemos a Plauto y Terencio. En oratorio ya habíamos mencionado siempre que fue Cicerón el que representó magnamente pues, el aspecto de la oralidad, e historia con Tito Livio y Julio César. Bien,
vamos a ubicarnos en la primera pregunta de la literatura latina. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia de Sófocles en la literatura? A ver, ¿qué importancia tuvo Sófocles dentro de la literatura latina? La importancia que tuvo fue en la dramaturgia, ¿no? Es su alta capacidad para alcanzar un equilibrio perfecto. Por favor, copien todos esa partecita. Lograr el equilibrio perfecto. Hasta el momento encontramos pues autores como Esquilo, cuyo simbolismo enfundía toda la obra, mientras por otro lado teníamos pues había un sector de autores como Eurípides que prefería centrarse en el llamado realismo teórico. Pero Sófocles, digamos que resaltó por su alta capacidad para alcanzar un equilibrio perfecto dentro de las obras, ¿no? Ponía pues en un lado, ¿no?, el aspecto de el destino, la predestinación como temática, luego también en el aspecto de cómo organizó, ¿no?, los personajes, cómo es que organiza también el inicio, ¿no?, el desarrollo y el final de la obra teatral, cuáles van a ser pues las ubicaciones también de los coros, ¿no?, en qué momento van a ingresar, etc. Y es imprescindible pues el aspecto de la organización en el teatro y Sófocles lo logró de una manera perfecta. Seguimos, pregunta número 2. Elabora un esquema sobre los autores más representativos de la literatura latina. Los autores más representativos están aquí, la literatura latina. Poesía. Fue creada para ser leída y difundida a través de manuscritos, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. No había en esa época pues la imprenta, entonces lo que hacían era copiar a mano las obras que a ellos les interesaba difundir. Tenemos dentro de la épica a Virgilio con la Eneida, y en la lírica tenemos también a Virgilio con bucólicas, ¿no? Virgilio digamos que representó ambas. Horacio tuvo sátiras, épodos, odas y epístolas, y Ovidio pues en el arte de amar y metamorfosis. Bien, acá tenemos pues a nuestros representantes junto con la literatura latina en cuanto a la poesía. Bien. Pregunta 3. ¿Qué actitud tiene Edipo hacia lo divino? ¿No? ¿Qué opinión, qué actitud, qué personalidad da Edipo hacia lo divino? ¿Se acuerdan que les comenté que Edipo pues tenía esta idea de la predestinación marcada porque le habían comentado a su padre, el rey Layo, dentro del oráculo, que su hijo iba a matarlo y que iba a quedarse con su reino? Por tanto, él trató de evitar esto cuando era un bebé y lo alejó de su reino, lo alejó de su madre incluso para poder así asesinarlo, pero no se logró esto porque ya estaba predestinado a que Edipo tenía que vivir para luego pues quedarse con el reino de su padre. Bien. Entonces, aquí pues en esta escena nosotros vemos cómo el corifeo también, parte de las escenas de Sófocles, toma parte en la escena, ¿no? El corifeo sugiere a Edipo que llame a Tiresias, un adivino ciego tan perspicaz como Febo y posible conocedor de la verdad, ¿no? Eso es una escena de Edipo Rey, donde se ve esta relación de lo humano con lo divino, ¿no? Porque recordemos que Tiresias era un adivino que se dejaba llevar por digamos, las ideas que le daban los dioses, ¿no? Los dioses supuestamente se comunicaban con él y pues él que era antes tan escéptico de esa situación, estaba tan confundido con la idea de que él pudo haber matado a su padre, entonces llama a Tiresias para que le confirme qué es lo que está pasando, ¿no? Que le dé la respuesta, y precisamente fue Tiresias quien le menciona que sí, en efecto, él había matado a su padre y se había casado con su madre, ¿no? Bien. ¿Cuál es el tema central de la Eneida? Bien, acá ya nos estamos pues adentrando a lo que es el tema de la literatura latina, ¿no? El tema de la Eneida, como ya habíamos mencionado, es la huida de Eneas de la destrucción de Troya para engendrar la gloriosa nación romana. Eneas pues huye de Troya, recordemos que todo, digamos, se vincula a esta gran, digamos que épica griega de Homero. Entonces huye de Troya y en esta huida, cuando él quiere regresar a su casa, porque él quiere pues retornar
a su hogar, él pues sufre esta, digamos, digamos que él se pierde, ¿no? Surge esta desvinculación con su ruta normal y se pierde, donde pues eh, al navegar y al perderse, naufraga en una isla donde él pues ya va a tener la oportunidad de fundar Roma, ¿no? Fundar Roma, y esto de aquí pues es parte esencial para poder explicar cómo es que surge precisamente esta, esta ciudad, pues, ¿no? De Roma. El tema de la Eneida, de esta leyenda de Eneas, el héroe troyano, quien sobrevive, pues, por mandato de los dioses a la destrucción de Troya. Él tenía un fin, supuestamente, ¿no? Y tras un largo viaje, fundó un asentamiento troyano en Italia, ¿no? Él naufraga en Italia. Y la intencionalidad política de la Eneida es evidente, ¿no? Ya que en la elección del tema se da que él va a tener que fundar Italia o Roma en esta ciudad donde él pues naufraga, por designio ya de dioses, ¿no? Él ya estaba, digamos que estaba trazado que él no debía morir en Troya, sino que debía de huir con su familia y llegar a Italia para formar Roma, fundar Roma. Bien, temas secundarios. Tenemos el patriotismo, el destino, obviamente que está ya marcado para Eneas, el amor, la guerra, que se da pues dentro de Troya, ¿no? Los personajes tenemos a Eneas como personaje principal y de él se desprende pues la Eneida, ¿no? Desde su nombre. Anquises, Dido, Juno, Latino, Lavinia y Palante y Turno, ¿no? Al final él pues había huido supuestamente con su padre, con su esposa y algunos de sus, digamos, algunos de los troyanos. Él al final, ya no se sabe dónde quedó su esposa realmente, pero llega a esta ciudad de Italia y encuentra a Lavinia, ¿no? Una princesa, la cual se casa con Eneas y fundan pues Roma, precisamente. Bien, eso es en cuanto al tema 4. Bien, vamos a ir al tema 5. Un momento, por favor. Tema 5, que también nos toca el día de hoy, es respecto pues a la literatura medieval. Bien, la literatura medieval es el tema 5. Ya sabemos pues mi nombre y el correo al cual deben de enviar ustedes la evidencia. El tema 5 tiene que ver después de la literatura latina. Ya estamos pues dentro de la literatura medieval. Tema 5. Bien, la literatura medieval tiene como contexto histórico la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? El Imperio Romano dentro de su auge en el siglo de oro, con los grandes poetas latinos, romanos, ¿no? Entre ellos estaba Virgilio con la Eneida. Ahora, aquí, en ese contexto, tenemos pues que la literatura medieval eh, tiene como contexto histórico la caída del Imperio Romano de Occidente, la presencia de las lenguas romances que surgen del latín. Recordemos que en la literatura, pues que hemos revisado hace un momento de la literatura latina, surge el latín como idioma trascendental de del lugar en el cual se fundó, se fundamentó, que fue pues Roma. Las lenguas romances son el francés, el castellano, el italiano, ¿no? Entonces tenemos esa gran, pues, gama, ¿no? De lenguas que surgen del latín. El feudalismo también que había en este contexto histórico que se fundamenta, pues, ¿no? Dentro de los feudos, las personas que se encargan de grandes parcelas de tierra y que las distribuyen entre campesinos para que las trabajen. La iglesia que oprimió todo tipo de avance, ¿no? La iglesia tiene gran relevancia durante la literatura medieval. Esta época se va a regir mucho por la ideología eclesiástica, los parámetros que ve la iglesia, los modelos que de la iglesia, hay pues mayor presencia política, social, económica de la iglesia, porque también va a estar, digamos que en constante relación con la monarquía, ¿no? La monarquía va a ser pues prácticamente un plus aquí en esta etapa de la literatura, porque recordemos que en la Edad Media
tenemos pues la presencia de reyes que se vinculan mucho con la iglesia, ¿no? Es una dualidad aquí de fuerzas. También tenemos pues la toma de Constantinopla, ¿no? En este contexto histórico. Bien, recordemos que en el caso de la etapa anterior, después de género épico, seguimos con el género épico dentro de la literatura medieval. Pero aquí ya no van a haber pues poemas o digamos poemas épicos, ¿no? La lírica también épica, ya no. Van a ver pues los cantares de gesta, que van a ser prácticamente la innovación de este periodo de la literatura. Bien, los cantares de gesta, los cuales se dan en España, Francia, Alemania e Inglaterra. En España tenemos pues el cantar de El Mio Cid, bien, cantado de Mio Cid. También tenemos los 7 infantes de Lara, el cantar del cerco de Zamora, entre otros. En Francia tenemos la canción de Rolando. En Alemania el cantar de los Nibelungos, el cantar de Hildebrando y el cantar de Gudrun. Y también en Inglaterra tenemos a Beowulf, ¿no? Los más conocidos aquí, pues, dentro de la literatura medieval van a ser, pues, el Mio Cid, el cantar de Roland y el cantar de los Nibelungos, ¿no? Tanto en España, Francia y también Alemania, ¿no? En el caso del medioevo, durante los siglos XVIII, perdón, 8 y 13, los cantares de gesta, dados principalmente por el cantar de Mio Cid, cuyo autor no se conoce, porque recordemos que los cantares de gesta, si bien es cierto, ya no son poetas aedos como en el caso de la Grecia antigua, ahora van a ser los denominados juglares. ¿Ya? Los juglares van a ser los poetas de la época medieval, los cuales van a ir pues cantando estos, digamos, estos versos, ¿no? En honor a varios caballeros, ¿ya? De la época medieval, y por lo tanto no van a tener un autor fijo, por lo que se van a denominar autores anónimos. El género en el cual pues ellos se desenvuelven es la épica o el género épico, la especie de cantar de gesta. Bien, versos van a ser libres en el caso del cantar de Mio Cid y el número de 3.730 versos dentro de ese cantar de gesta. Tipo de rima asonante. Bien, solamente se van a vincular pues digamos que ya no las consonantes y las vocales, sino solamente las vocales. El honor del Cid. Fue escrito en verso, tiene como partes el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Los personajes principales del Mio Cid son pues Ruy Rodrigo Díaz de Vivar, o también llamado el Cid, doña Jimena, quien era su esposa del Cid, doña Elvira y doña Sol, quienes eran las hijas del Cid. También tenemos pues al rey Alfonso VI de Castilla, quien fuera pues su mejor amigo de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. El mesnada del Cid, quien era Alvar Fañez de Vinaya, Pedro Bermúdez Martín Antolinés y Muñoz Tíos, así como el hombre rico, quien era Conde García Ordóñez, y los infantes de Carrión, quienes eran pues los primeros que se casaron con las hijas del Cid, ¿no? Los infantes de Carrión, Diego y Fernán González, y las espadas, digamos, la espada ganada a Ramón Berenguer, quien era la espada colada, Tizona, que era pues otra ganada al rey Búcar, y el caballo que era Babieca. Bien, fue escrito aproximadamente en 1140 y el copista Pere Abad la dio a conocer en 1307. Bien, lo que sucede es que, como ya habíamos mencionado, los manuscritos eran pues prácticamente la única evidencia que podían tener algunas de las obras de la antigüedad. Entonces, el único que es, digamos, que se conoce que transcribió pues precisamente esta obra fue Pere Abad, ¿no? Y nos dice, el castellano está en formación. En 1779, Tomás Antonio Sánchez fue un erudito quien lo publicó. Bien. Aquí tenemos el argumento de estas 3 partes que constan pues del cantar del Mio Cid, cuyo autor es anónimo, recordemos. El primer cantar, que tiene que ver con el destierro, es pues cuando el Cid, por una acusación, es desterrado por el rey Alfonso VI
y se le niega todo auxilio en Burgos, ¿bien? Todo auxilio, porque lo culpan de haber, pues, transgredido las normas, ¿no? A pesar de que eran muy amigos el rey con el Cid, por haber logrado grandes hazañas, por haber conquistado muchas tierras, por culpa de los moros, pues, él pierde la confianza del rey y lo destierra, ¿no? Lo destierra, lo bota, digamos, del imperio donde se encontraba, pues, Alfonso VI. Y Martín Antolínez, quien era pues uno de sus conocidos, consigue un préstamo de los judíos requeridas, dándoles en garantía 2 arcas llenas de arena. Bien, eso es pues parte de él para poder ayudar al Cid. El Cid lo que hace es despedirse de su esposa Jimena y sus hijas, doña Elvira y doña Sol, para poder él emprender pues una nueva ruta y buscar trabajo. Bien, porque si bien es cierto, él era solamente un campeador, un gran campeador, digámoslo así, un gran caballero que luchaba y conquistaba pues tierras, ¿no? Territorios. Él no podía pues estar con su familia, ¿no? En ese entonces. Además que el rey le dijo, tú has cometido la falta, tus hijas y tu esposa no, así que no te preocupes que ellas se pueden quedar. Entonces ellas decidieron pues hacer caso a lo que dijo Rodrigo Ruiz Díaz de Vivar y se quedaron, ¿no? En este sentido pues el Cid vence a los moros en Castejón y Alcocer, en Barcelona vence a don Ramón Berenguer y gana pues precisamente la espada colada, que era pues el premio en ese, digamos, encuentro entre esos dos caballeros. En el segundo cantar se dan pues las bodas de las hijas del Cid, ya ellas habían crecido, el Cid toma Valencia, vence al rey moro de Sevilla y envía regalos al rey Alfonso VI para poder conciliarse, ¿no? Vence pues al rey Yusuf de Marruecos, quien era un rey moro. Los infantes de Carrión piden matrimonio a las hijas del Cid y el rey, como no estaba su padre, el rey toma la decisión de apoyar esa petición porque creyó que eran pues buenos hombres, ¿no? En el tercer cantar ya se da pues la afrenta de Corpes, donde los infantes de Carrión van demostrando su cobardía mientras el Cid vence al rey Bug y gana la espada tizona. Los infantes envidiosos maltratan a las hijas del Cid, ¿bien? Ellos ya estaban dando una especie de señas, ¿no? De que eran cobardes, porque justo en ese contexto se había escapado un león y le dijeron ya a los infantes que ellos pues lo casen, ¿no? O lo agarren. Y ellos pues huyeron de allí y por lo tanto, digamos que dejaron a las hijas del Cid, porque estaban junto a ellos, las dejaron pues vulnerables, ¿no? De eso se entera pues obviamente el padre, quien era el Cid campeador, y pide que se divorcie, ¿no? Pide que devuelva a sus hijas y que se separen. Y también así pide justicia al rey, ¿no? Los infantes son condenados a devolver las espadas, que ya no se deberían llamar infantes, a reintegrar la dote y a batirse a duelo con vasallos del Cid. El poema termina cuando llegan emisarios de los infantes de Aragón y Navarra, quienes eran otros infantes, pidiendo la mano de las hijas del Cid, el cual, ya como padre, acepta complacido, ¿no? Y pues se dan las nuevas bodas de las hijas del Cid. ¿Cuáles son las características de esta obra, del Cantado de Mio Cid? Es el valor sociológico, porque se da un testimonio de los usos y costumbres de la España de esa época. También hay un valor lingüístico, porque el castellano de esa época fue tomado pues en su forma y también en el uso para la literatura. Ya no se tomaba en cuenta el latín propiamente, ¿no? Sino que ya habían instaurado el castellano como idioma oficial para poder así dar a conocer en sus obras este idioma. También hay un valor psicológico porque se refleja la idiosincrasia española en cuanto a su patriotismo nacionalista. Ellos pues se veían en esta época invadidos por los musulmanes, los moros, los turcos, y lo que querían hacer era pues retomar nuevamente sus territorios y así evitar estas guerras que habían pues entre ellos, ¿no? Sin embargo, digamos que no se dio de forma pacífica, obviamente, este retiro de estas personas, por lo que tuvieron que
digamos que tener la presencia de estos caballeros quienes debían defender su patria. Por eso es que se da esta idea del patriotismo nacionalista, ¿no? Recordemos entonces estas tres características: el valor sociológico por los usos y las costumbres de España de esa época, el valor lingüístico por el uso del castellano y el valor psicológico pues por la idiosincrasia española que se vivía, ¿no? El patriotismo nacionalista, en pocas palabras. Otro de los grandes pues, representantes de esta literatura medieval es Jorge Manrique, de 1440 a 1478, cuya poesía es acorde con su vida como cortesano, pero consciente de lo pasajero de las cosas materiales. Las coplas que él compuso a Jorge Manrique, ¿no?, a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, quien era su padre, es una conmovedora elegía por la desaparición de su progenitor, considerado por sus contemporáneos como el segundo Cid. A lo largo de 40 estrofas, Manrique habla del sentido que tiene la vida humana. Y en este periodo, pues, de coplas a la muerte de su padre, que era, pues, Jorge Manrique, como ya bien refiere en ese pequeño texto, a don Rodrigo Manrique, quien fuera su padre en vida, entonces, consideramos pues este aspecto de la elegía, ¿no? Elegía por ser un canto doloroso que se le da por haber perdido un ser querido. Bien, eso es en el caso de Jorge Manrique. Y también en esta obra pues es uno de los más impresionantes elogios fúnebres de la literatura europea y se nota pues el espíritu renacentista del autor, que destaca los valores del hombre frente a las ideas medievales que consideraban pues a la vida un correr hacia la vida eterna. Él da a conocer aquí, en estas coplas por la muerte de su padre, esta idea ya del fin del medievalismo con el inicio del renacimiento. Bien, que vamos a ver pues en otra clase. El fin del medievalismo, porque recordemos que la etapa medieval tiene mucho que ver con la idea de Jesús, la idea de la iglesia, la idea de una vida eterna, si te portas bien, si haces bien las cosas. Pero aquí el hombre renacentista ya no siente ese apego por la vida eterna, sino más bien por el momento, por el hoy. Y entonces en estas coplas se da a conocer pues prácticamente la vida, pero desde otro plano, ¿no? Cómo es que él, como hombre renacentista, ve esa idea de algo alegórico, qué es lo que va a pasar más allá, pero desde otro punto que no sea la iglesia, ¿no? No desde el punto que nos dice que si te mueres, pues vas a ir al paraíso, ¿no? Eso no quería pues retratar, en este caso, Jorge Manrique. Bien. Manrique escribió también alrededor de 48 poemas burlescos, alegóricos y sobre todo amorosos, e incluso cuando murió en el asalto a un castillo se le encontró una copia de Coplas contra el Mundo. Tiene pues un estilo directo y también ideas humanistas de tipo renacentista. Por eso se dice que Jorge Manrique ya estableció un fin de la etapa medieval y un inicio pues a la etapa renacentista, que sería el próximo tema, ¿no? O sea, la literatura que seguiría a lo que hemos visto el día de hoy. Bien, aquí ya nos encontramos pues precisamente en la teoría de su libro, nos dicen, ¿no? Literatura medieval. Se denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media, es decir, durante los aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV. Aquí la literatura de ese tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos y trabajos seglares, es decir, trabajos de los encargados de la iglesia, ¿no? Monasterios que también pregonaban pues parte de sus escritos religiosos. Las características de la literatura medieval se dan por el carácter anónimo que tienen. El autor también no firma su obra porque sabe que ésta pertenece a una colectividad. No quiere pues tener una propiedad literaria, no quiere asumir, digamos, que tal vez un bien económico, porque recordemos que es no solamente, digamos, que reconocerte como autor y ser pues representativo, famoso, sino también ellos querían dar a conocer que estas obras eran producto para una colectividad, para un total, para todas las personas, y no querían pues tener
una particularidad en el aspecto de la obra, ¿no? También se dan de forma oral, es decir, son difundidos oralmente por los juglares, como ya les había mencionado, que son aquellos poetas que van de pueblo en pueblo pues, dando a conocer estas obras, ya que la gente no sabía leer en esa época. Recordemos la literatura medieval, si bien es cierto, tenía grandes mecenas que apoyaban a algunos artistas, la mayor parte de la población no tenía esta, digamos, esta cultura de aprender a leer y escribir. Eso era pues un aspecto más privatizado para las personas que tenían un poder adquisitivo económico o también los que pertenecían pues al sector religioso. ¿Bien? Solamente ellos tenían pues la capacidad de poder aprender las lenguas y también escribirlas. ¿Bien? Una literatura de carácter popular de las que son buena muestra los jarchas, los cantares de gesta, que se dan pues siglos XII y XIII, o los romances en el siglo XV, ¿no? Eh, Aquí pues lo que se resalta es que la literatura de esta época es de carácter popular porque van a surgir de lo que supuestamente las hazañas de los héroes, bueno, en el caso del cantar de gesta, lo que hacían los héroes en esa época, pero como les decía, pues había una dificultad, ¿no? Que los oradores no sabían leer y era un poquito, digamos, difícil de poder comprender por ellos mismos los manuscritos. Entonces lo que hacían era escuchar a los juglares para poder así entretenerse. También era una literatura de carácter culto, escrita con frecuencia con ánimo de, digamos, de entretener, ¿no? Pero en el caso también tenía una posición diametralmente opuesta, o sea, en los antípodas de Jerusalén, la montaña del Purgatorio, al este, el Ganges, o al oeste, el estrecho de Gibraltar, o columnas de Hércules, el infierno, el Purgatorio. Pero tenemos pues esta idea de también de la etapa medieval, el hombre, ¿no? El hombre cómo es que se va a concebir ahora dentro de la figura de Dante Alighieri, ¿bien? De Dante Alighieri. Dante Alighieri, pues, fue uno de los grandes representantes de la época medieval, porque digamos que tenía esa idea de cómo el hombre veía, digamos, veía su posterior deceso, a su posterior deceso quiere decir su posterior muerte, qué es lo que iba a pasar con él, qué es lo que iba a suceder. Primero sabemos que lo que iba a suceder era que él iba supuestamente a pasar a la vida eterna, ¿no? Entonces, dentro de la vida eterna nosotros vemos lo siguiente. La vida eterna se puede dar dentro de la literatura de la Biblia, nos dice, te puedes ir al infierno, al purgatorio, al paraíso, dependiendo de tus acciones. Entonces, dentro de tus acciones, dentro de las acciones del hombre, el que va a dar a conocer eso fue precisamente Dante Alighieri con la Divina Comedia. Él da a conocer qué castigos van a llevarse a cabo las personas que transgredan pues ciertas normas que da la iglesia, los mandamientos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué te dicen los mandamientos? Que debes amar a tu padre y a tu madre, que debes de amar a Dios sobre todas las cosas, que debes respetar, no robar, no matar y todo ello, ¿no? Entonces, todos esos mandamientos que están pues dentro de la Biblia, así como algunas conductas que también debemos de nosotros tener para poder así evitar, digámoslo así, algunos percances más adelante, como es el caso de algunos castigos, también lo retrata aquí, dentro de la Divina Comedia. Precisamente esas son las puertas pues del infierno. Él está, digamos, enseñándonos a nosotros cómo es que al término de la vida el hombre se encuentra con esto, ¿no? Con esta entrada al infierno y conoce pues las desgracias que o las peripecias que sufre el alma del hombre que va a pasar a esta etapa, al infierno. Entonces Dante da a conocer, digámoslo así, ese retrato, ¿no? Tenemos el retrato de la Divina Comedia, donde el infierno castiga los vicios. El hombre o todos nosotros nos encontramos en esta superficie que es la tierra. Debajo de la tierra se encuentra de forma cónica, invertida, el infierno, que está pues subdividido para los castigos que recibirá el hombre.
ya sea en el caso de los lujuriosos, de los glotones, de los avaros, de los iracundos, de los herejes, ¿no? Todos ellos van a tener un castigo. Y al final, al último, pues en el último eslabón, ¿no? Al final del cono, pues se encuentra Lucifer, ¿no? Lucifer, quien era el diablo, que también se encuentra, pues, en un lado gélido, no como siempre nos lo pintan, ¿no? No dice, se encuentra, pues, en las llamas del infierno, el diablo, no. Aquí Dante da a conocer que el diablo se encuentra en el lugar más gélido de la tierra, que es, pues, en el centro, y nos dice que está congelado junto a otros 3 traidores, que son, pues, Judas, Bruto y Casio, quienes fueron traidores en la época romana, y también Judas, obviamente, que traicionó, pues, a Jesús. Para esto, Dante es acompañado por uno de sus máximos representantes de la literatura, quien fuera, pues, Virgilio, ¿no? Virgilio, entonces, tendría esta, digamos, esta oportunidad de seguir a Dante y acompañarlo, guiarlo, sobre todo como su maestro que era, en esta, pues, gran odisea que era, pues, pasar desde la tierra hacia el infierno, luego subir por esta puerta hacia todo el purgatorio. El purgatorio, pues, es este lugar, este pasaje del vicio a la virtud, esa limpieza, esa purificación, ¿no? Eso es lo que significa purgar o purgatorio. Esta purificación de todos los castigos que tenemos aquí, igualito, pero solamente que invertido, hasta llegar, pues, a la cima. Ya, aquí está la tierra, llegamos a la cima, digamos, del paraíso terrenal, donde se encontrará, pues, Dios al final del empíreo, ¿no? En el empíreo. Aquí se encontrará Dios. Bien, entonces, pero solo tenemos que tener en cuenta algo, que aquí va a acompañarlo Virgilio, aquí también lo va a acompañar Virgilio, sin embargo, aquí ya no, porque Virgilio, como no estaba bautizado, no podía subir más allá del purgatorio. Entonces, ¿quién lo acompaña? Su amada Beatriz, ¿no? Beatriz lo acompaña, pues, a Dante por el paraíso, cuya condición, pues, es para los hombres perfectos, ¿no? Los que se hayan, pues, comportado bien durante su vida terrenal o también hayan dedicado su vida, pues, a la bondad y a hacer bien al prójimo. ¿Bien? Entonces, seguimos. Vamos con la primera pregunta. La primera pregunta de la actividad número 5. ¿Bien? ¿Cuál es la temática de los cantares de gesta? Ya lo habíamos mencionado, ¿no? Las hazañas de los grandes héroes. Mencionadas por quienes, por los juglares, quienes eran, pues, estos poetas de la época, quienes, pues, se dedicaban a dar a conocer esos cantares, estos poemas épicos también, pero a las personas o a la gente que no tenía el acceso a la lectura, pues, ¿no? Por desconocimiento o por X razones. Entonces, los cantares de gesta van a ser esta mezcla de historia y ficción, porque obviamente, aunque se basan en personajes y sucesos históricos, también los juglares, quienes eran estas personas, ¿no? Que encontramos aquí en la parte inferior, esos eran los juglares, quienes también tenían esta indumentaria, llevaban también algún instrumento musical para poder acompañar a estos cantares de gesta, sí, sí llevaban para poder entretener mejor al público. También añadían, pues, elementos ficticios para entretener y contentar al público que los espectaba, ¿no? Lo cual aumentaba el proceso de transmisión, de retención sobre todo, porque al ser cantado, la persona retenía mejor, pues, este contenido que se les estaba dando. ¿Cuál era la función de los cantares de gesta? Primero, o principalmente tenemos que ver la función lúdica, ¿no? De entretener al público, de contentarlos para poder mantenerlos, pues, con atención sobre todo. También era noticiera porque informaba sobre los avances de la Reconquista, ¿no? Prácticamente, como les decía, partía de sucesos históricos que eran, pues, llevados a cabo dentro de la realidad. Era didáctico ejemplar porque los héroes aparecen idealizados y se proponen como modelos de conducta. Ensalzan también a la nobleza y a la vida guerrera. Bien, ensalzan a la nobleza y a la, como ya les había dicho, a la vida guerrera. ¿Por qué? Porque ellos, pues, plasman en sus obras las hazañas de los grandes héroes, cómo es que ellos conquistaban los grandes territorios que invadían, ¿no? La oralidad.
La mayoría se ha perdido, por eso es que nosotros vemos que la oralidad no ha sido la gran, digamos, fuente, digamos, que pueda hacer que las obras permanezcan, pero tenemos también datos de la existencia de muchos cantares y sus temas también que se han dado a lo largo de este gran periodo del medievalismo, ¿bien? Sin embargo, tenemos que reconocer que sí, hay una gran mayoría que se ha perdido porque como ha sido, como les decía, ¿no? Que no han sido manuscritos, sino han sido solamente llevados a cabo de generación en generación por la oralidad, entonces tiende pues a desaparecer. ¿Bien? Bien, entonces los cantares de gesta, tenemos pues que las historias que contaban los juglares solían tratar de hazañas o gestas, es decir, que habían realizado algún héroe o guerrero popular. Estas historias están hechas en verso y se conocen como cantares de gesta. Las características de los cantares de gesta son las siguientes. Primero, no tienen un autor conocido, por eso son anónimos. Son obras escritas en verso también. Estaban destinados a ser cantados o recitados por estos juglares y se transmitían oralmente de padres a hijos, es decir, van de generación en generación. Bien. Ya habíamos visto pues la Divina Comedia. Aquí tenemos que dar, digamos que una pausa, ¿no? Dante Alighieri, pues, ¿no? Quien era el representante principal de esta parte de la época, nos da pues ciertas acciones, ¿no? Dante se encuentra en el bosque, primero, porque es una obra autobiográfica, digámoslo así, pero de experiencia solamente, no va a decir su vida, pero podemos nosotros contrastar también algunas acciones que él ha realizado que lo llevaron a tener pues esta idea de lo que era la Divina Comedia, que en un primer instante Dante Alighieri dijo que no se debía llamar la Divina Comedia, sino solamente la comedia. Él quería hacer una especie de parodia, digámoslo así, de lo que sucedía con la idea de la iglesia, ¿no? Él quería hacer esto, porque él también estaba como Jorge Manrique al finalizar la etapa medieval y él estaba pues con la idea ya renacentista de que el hombre era aquel que decidía su futuro, que el hombre debía ser, digamos, el centro de todo y ya no debía ser una etapa teocentrista como lo habíamos visto en la literatura medieval, que es teocentrista, que Dios es el centro de todo. Entonces Dante en este caso se siente pues en la etapa de su vida, en una etapa de su vida se siente abrumado por los vicios de la lujuria, la soberbia y la avaricia. Y es por eso que retrata esta obra de la siguiente manera, ¿no? Él se encuentra supuestamente descansando bajo un árbol en el bosque. De pronto aparece pues tres fieras, una loba, un león y una pantera. Aparecen y tratan de devorarlo. Él se asusta, obviamente, y cuando ya siente que lo iban a atacar, estas tres fieras que representaban la lujuria, la soberbia y la avaricia respectivamente, ¿qué es lo que pasó? Aparece pues la sombra de Virgilio y digamos que los aleja, ¿no? Él le dice, ¿y tú quién eres? Al instante, cuando Virgilio voltea, lo reconoce y le dice, oh maestro, ¿no? Dante se sorprende porque ve al maestro a quien tanto había admirado, quien era pues precisamente Virgilio, este, digamos, gran autor, poeta de la literatura latina, y al sentir este gran asombro de haber reconocido pues a alguien que estaba muerto, obviamente, pero que para él es el símbolo de la literatura, eh, digamos de forma magnífica para él, ¿no? Fue haberlo encontrado en ese momento. Él hace que este encuentro pues sea para él lo más representativo, ¿no? Y lo pinta de esa manera en su obra La Divina Comedia. Luego Virgilio le dice, bueno, vamos, te voy a enseñar, digamos que debajo de la tierra se encuentra pues el infierno y vas a pasar por ciertos círculos, los cuales van a tener diversos castigos. Y Dante, pues curioso de todo esto, le dice, ¿y tú dónde te encuentras, pues maestro? ¿No? Y él le dice que se encontraba dentro del limbo, donde estaban pues grandes poetas, filósofos, genios de la época, quienes al no ser bautizados, por no haber conocido a Jesús, no pudieron pues ser destinados al paraíso
ni tampoco al infierno totalmente, porque no se habían portado mal, sino que se quedaron dentro de un círculo donde no eran juzgados para nada, sino que se habían quedado pues a discernir, ¿no? A disertar de ciertos aspectos filosóficos, teóricos, literarios. Y por eso es que él se siente entusiasmado por ver a muchos de sus maestros que se encontraban allí. Allí también se encontraba Homero, se encontraban pues Sófocles, Virgilio, Cicerón, todos los grandes pues poetas de la época que hemos visto grecolatina, ¿no? De Grecia y de Roma. En el último círculo, aquí se encuentra pues Lucifer, ¿bien? Aquí se encuentra Lucifer, ¿bien? Y es el último de los círculos en el que se encuentran pues también algunos personajes conocidos tales como Mahoma y Judas también, ¿no? Judas sobre todo por haber sido el más grande traidor de la época, por haber pues entregado a Jesús por 30 monedas de plata. Beatriz recibe a Dante, ¿ya? Beatriz recibe a Dante dentro, digamos, del purgatorio en la cúspide, para poder iniciar el recorrido hacia el cielo, ¿no? Tenemos pues tres lugares que visita a Dante: el infierno, el purgatorio y el cielo. El infierno se divide en 9 círculos concéntricos, purgatorio de igual manera y el cielo también. Solamente que este se divide en cielos, 9 cielos. El número 9 pues es un número para él bastante representativo, ¿no? Así como el 13. Tiempo, no está determinado de una manera directa, pero según Dante se da durante un periodo de 24 horas, ¿no? Este recorrido del infierno, el purgatorio y el cielo, para Dante se da dentro de 24 horas. Ahora, ¿cómo y quiénes habitan en el infierno? El infierno de Dante, obviamente, ¿no? El infierno de Dante nos dice que, a ver, como les había mencionado, ¿no? Dante se encontraba pues perdido en una selva oscura y encuentra a Virgilio, quien lo rescata pues por encargo de Beatriz, quien era su amada, de estas tres fieras que lo estaban a punto de atacar. Tras la colina está la puerta de este infierno, donde él pues va a bajar por todos los círculos que pues conforman el infierno hasta llegar a Lucifer, bien, que se encuentra pues en el centro de la tierra, en el lugar más congelado del mundo. Aquí nos dice que en el caso de los indiferentes, son aquellos que son pues atacados por mosquitos y gusanos, porque son aquellas personas que vivieron su vida sin un sentido, ¿no? Los indiferentes son los que no dijeron ni sí ni no, fueron indiferentes, ¿no? Cuando le preguntaban, a ver, ¿tú estás apoyando tal? ¿Sí o no? Decían, no sé o no opino. Esos son los indiferentes, los que no tienen una respuesta positiva ni negativa, ¿no? Los que no se inclinan en ningún lado. Esos también son castigados. Luego se encuentra pues el río Aqueronte. El río Aqueronte está pues, digamos que situado antes de la entrada al infierno. Y el barquero pues Caronte es aquel que cruza las almas hacia el otro lado, ¿no? En el limbo se encuentra pues Virgilio junto a todos los otros poetas griegos, ¿no? Que quienes no han sido bautizados y no conocieron a Dios, obviamente, por lo tanto no pueden ver a Dios, no pueden ir al cielo. Luego se encuentra los lujuriosos. Los lujuriosos son aquellas personas que se dejaron llevar por sus pasiones y son arrastrados pues, por torbellinos, los cuales digamos que no los dejan estar tranquilos, ¿no? Son aquellas almas que van a ser pues llevadas de un lado hacia otro por grandes corrientes de aire. Luego seguimos con los glotones, quienes dentro de una lluvia de granizo, ellos son pues aquellas personas que comieron hasta, digamos, decir basta, incluso no se saciaban nunca, y dice que estas almas están enterradas en, digamos que, una especie de huertos, y solamente las cabezas nada más salen a relucir al exterior. Entonces pasa un can cerbero, quien aúlla y desgarra las cabezas de los glotones, ¿bien? Y esto por la eternidad, obviamente, ¿no? Las cabezas salen nuevamente, vuelven a devorarlas, vuelven a salir, vuelven a devorar, y así, eternamente. Luego siguen, pues, los avaros, ¿no? Los avaros, también llamados pródigos, quienes son aquellas personas que no, digamos que no compartieron durante su vida terrenal, siempre se guardaban el dinero para sí mismos y no supieron pues, compartir con nadie, ¿no? Esas son las personas que les adoran el dinero, sobre todo.
no le gustaba gastar nada. Entonces, adoran el dinero y más que a otras cosas, ¿no? Más que a la virtud, más que a ayudar al prójimo, algo así, ¿no? Entonces, estos dicen que mientras más dinero hayan, digamos, recopilado durante toda su vida terrenal, son aquellas rocas las que van a transformarse, digamos, ese dinero, ¿no? Y van a ir arrastrándolas por toda la eternidad. Luego sigue el mar Estigia, donde se encuentran, bueno, perdón, la laguna Estigia, donde se encuentran por los iracundos y los tristes, o sea, las personas que siempre estuvieron enojadas, ¿no? Siempre se amargaron por todo y vivían pues su vida así, enojados, iracundos. Ellos pues van a ser, digamos que van a estar dentro de la laguna ardiente, ¿no? Luego tenemos las murallas de Dite. Estas murallas nos van a separar, ¿ya? Desde estas personas que han sido castigadas pasionalmente por otras que fueron castigadas por haber sido muy violentos, ¿bien? Y también otras por haber sido las que, eh, digamos que no hayan cumplido con, digamos, con la actitud que tienen que tener frente a Dios, ¿no? Los herejes, recordemos que son aquellos que cumplen, digamos, una función distinta a la que da Dios. Por ejemplo, aquí se les castiga con sepulcros ardientes, o sea, están llenos de ataúdes, en ataúdes están las almas, que como si fuera una cocina se encienden solitas, ¿no? Se encienden y comienzan a arder las almas, ¿no? Eternamente. Aquí también se condena pues al Papa Anastasio por haberse llevado, dice, el dinero de la iglesia y haber hecho pues ciertos desajustes dentro de la iglesia para sí mismo, ¿no? Y no ayudar a los demás. Río Flegetonte, bueno, ese río es donde el Minotauro y los centauros guardan el río de sangre hirviente también, ¿no? Luego tenemos a los violentos, que se encuentran en el séptimo círculo, los cuales se dividen en tres, un río, un bosque y un desierto hirviente, perdón. Aquí pues los violentos se dividen entre los homicidas, los suicidas, ¿no? Los regicidas también se encuentran aquí, los que mataron a algún rey, o a los reyes, o a los de poder político también se encuentran ahí. Por ejemplo, un claro caso de violencia contra uno mismo es el suicidio, ¿no? Cuando una persona se mata a sí misma, también es castigado aquí y se es pues transformado en un árbol seco, el cual es pues, digamos que con unos vientos que pasen, es pues despojado de alguna de sus ramitas y esas ramitas como si fuera un bracito o algo así que tengan, ¿no? Como son transformados en estos árboles, al romperse pues comienzan a sangrar, ¿bien? Luego tenemos a los fraudulentos que se encuentran en el octavo círculo, y se dividen en 10 fosos con distintos castigos, ¿no? Los fraudulentos son aquellos que cometieron pues algún tipo de engaño contra las personas, ¿no? Por ejemplo, los adivinos, tenemos ahí parte de los fraudulentos, los adivinos que son castigados, por ejemplo, dicen que como ellos quisieron ver hacia adelante, hacia el futuro, adivinando con las cartas o adivinando con la supuestamente bola mágica y todo eso, ellos pues son castigados con la cabeza volteada hacia atrás, ¿no? Porque dicen que su castigo es como quisieron ver hacia adelante, ahora su mirada va a ser fijada para el lado de atrás, ¿no? Le voltean la cabeza. Bien, luego se llega pues al noveno círculo a través de un pozo cuidado por gigantes y finalmente pues tenemos el noveno círculo con el lago congelado donde se encuentran sumergidos los condenados por traición. Ahí tenemos a Judas, Bruto y Casio, donde están también ahí hundidos junto con Lucifer. Bien, y obviamente conocemos que el diablo o Lucifer fue el primer traidor de Dios, ¿no? Para entender la siguiente pregunta, que es la pregunta número 3, sobre el rima y sus tipos, tenemos este cuadrito, ¿no? Repetición de sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada es el rima. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado un rima asonante o consonante? Los rimas asonantes son aquellos que coinciden en las vocales al final del verso. Por ejemplo, a todas las flores del huerto, y o, pronto les llegará el invierno, ¿no? Y o. Y en el caso del rima consonante, que es lo más habitual que hemos nosotros escuchado, coinciden no solamente las vocales, sino también las consonantes. Todas las flores de la granja tienen pétalos naranja. Anja y anja, ¿no?
Si algún verso no rima con otro, es decir, si no hubiese pues rima en las últimas palabras de cada verso, se llamará verso blanco, suelto o libre. Bien, seguimos. Análisis del canto 3. Bueno, eso de aquí tiene que ver con la puerta del infierno de los indiferentes. Eso de aquí vamos a ver en esta partecita. Escoge 2 tercetos del infierno, canto 3, y luego analiza su contenido. Bien, tenemos pues que las características de la métrica y la rima es de la siguiente manera. Recordemos que la Divina Comedia, ¿ya? De quien nos pide pues el infierno, canto 3, lo cual acabamos de ver hace un momento, tiene versos en decasílabos, es decir, que son 11 sílabas por cada verso. ¿Bien? Y nos dice, ¿no? Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eternal tormento, por mí se va tras la maldita gente. Mira, doliente, gente. Terminaciones ente, ente. ¿Sí o no? Que es rima consonante, ¿no? Porque rima 1 y rima el 3. Por eso le han puesto A y A, porque esta es la primerita que rima con esta. Movió mi autor el justiciero aliento. Aliento no rima con tormento, sí. Ento, ento. Entonces B y B. Hízome la divina gobernanza, el primer amor, el alto pensamiento. Nuevamente se repite, ¿no? Ento, ento, ento. Rima consonante, entonces, hasta el momento. Antes de mí no hubo jamás crianza, sino lo eterno, yo por siempre duro. O los que entráis, dejad toda esperanza. ¿Bien? Ansa, ansa y ansa, ¿no? Gobernanza, crianza, esperanza. También riman. Entonces, versos en decasílabos de tipo rima, tenemos pues consonante, ¿no? Consonante. Bien, eso de aquí también ya lo habíamos visto. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Bien, hemos visto pues 2 temas, la literatura latina y la literatura medieval. La próxima clase nos tocaría la literatura del Renacimiento. Sí les voy a pedir por favor que envíen sus evidencias al correo que está presente aquí, melissa.alvarez.t@gmail.com, como lo han estado haciendo hasta el momento. Bien, cuídense mucho, nos vemos la próxima clase. Hasta pronto.